va, va a ocasionar, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Cuando nosotros queremos hacer una evaluación del desnutrido, en cualquiera de sus componentes, especialmente del desnutrido en deficiencia, estas medidas antropométricas nos van a ayudar. Ya hemos comprendido que la disminución del peso va a generar una desnutrición aguda, pero si a esto se suma una disminución, un desmedro de la talla, se denomina desnutrición crónica. Entonces, estos dos parámetros nos ayudan bastante. ¿Cuándo nos van a ayudar? A partir de los 2 meses de vida. A partir de los 2 meses de vida, que no está en el texto, nos ayuda a evaluar el estado nutricional, el peso para la talla o el peso para la longitud a partir de los 2 años de vida. Luego, en los niños, desde los 7 días de vida hasta los 2 meses de vida, esta medida antropométrica nos ayuda a evaluar el estado nutricional. Y en los niños arriba de los 2 meses de vida hasta los 5 años de vida, este parámetro con respecto a nos ayuda a evaluar la calidad de talla que tiene con respecto a su edad. Recuerden que la talla está influenciada primero genéticamente, ¿no? Por sus genes nos va a decir cómo va a crecer, pero por su influencia externa, que es aproximadamente un 20%, la talla puede superar a la de los progenitores, pero que también es un índice antropométrico para ver cómo está la talla para su edad. Para esa edad se ha comido lo suficiente, por ende su talla va a ser adecuada. Todo lo que está por debajo de menos quiere decir que va a tener un grado de desnutrición o de talla disminuida, ya de moderado a grave. Estas son. Y que según su percentil, lo que está entre el percentil 10 y 90, percentil 5 y 90, percentil 3 y 97 es la normalidad. Entonces, lo que es menos quiere decir desnutrición. Desnutrición, lo que es el signo que antecede a las desviaciones, quiere decir desnutrición en menos. Y lo que es en más, en las desviaciones estándar, quiere decir desnutrición a preferencia a algún tipo de nutrientes. Entonces, y también es un tipo de desnutrición, pero en exceso. También es una medida antropométrica que nos va a ayudar ¿a qué? Ayudar a evaluar también la deficiencia nutricional, pero con preferencia de un solo tipo de nutriente, y a eso se denomina sobrepeso y obesidad, que esto va a ser utilizado especialmente en todos los niños que tienen aumentado el peso. Y para eso nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a estas tablas. Ya estamos sabiendo que de lo que está todo entre menos 2, aquí, menos 1, entre menos 1 y más 2 es lo normal. Y este verdecito que está de por medio es el promedio que debemos tener todos, pero tenemos un rango inferior, un rango superior. Acá, peso, talla, dice. Entonces, lo normal es que esté el paciente entre menos 1 y más 1, menos 1 y más 1. Y todo lo que está por debajo de menos 1 ya es una deficiencia nutricional. Lo que está por encima de más 1 es una deficiencia nutricional en exceso. Y lo que está entre las líneas anaranjadas, la línea celeste en este caso, es el promedio. Es el promedio. A esto se denomina rango inferior, rango superior, rango inferior, rango superior, rango inferior. Entonces, para todo tenemos un rango superior, un rango inferior y un promedio. Con eso vamos a poder determinar el grado de desnutrición que tiene en más o el grado de desnutrición que tiene en menos. De todos los desnutridos que hemos hablado, algunos hay que tenerles un poco de precaución. ¿A cuáles?
al desnutrido con edema en segundo o tercer grado. ¿Qué vamos a hacer con ese desnutrido en segundo o tercer grado? Que ya les dije. Primer grado, tobillos. Segundo grado, rodillas. Tercer grado, ingle. Cuarto grado, anasarca. Entonces, al niño que tiene edema, pero tiene que ser un edema de tipo carencial. ¿Qué significa eso? Que el edema, ¿dónde debe empezar si es carencial? Pregunta, ¿dónde debe empezar el edema si es carencial? ¿En la cabeza? ¿En las manos? ¿En los pies? Pregunta. Respuesta, jóvenes y señoritas. ¿Dónde En las debe? rodillas. En las rodillas. Ya, otro. En los pies. Ya, otro. En la cabeza. Otro. ¿En dónde? ¿En dónde? En miembros inferiores, doctora. Miembros inferiores. El edema carencial, el edema del desnutrido empieza en los pies, caudo cefálico, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. El edema de otro tipo, cardíaco, puede ser los miembros y la cara, cardíaco. Renal, la cara primero y luego los miembros. El edema carencial de los pies asciende. Entonces, por eso hay diferenciación de edemas. Entonces, tenemos que preguntar siempre dónde ha empezado este edema que tiene el niño. Luego, si tiene edema, tenemos que internar, porque ya sabemos que ese edema se está generando a consecuencia de una mala hemodinamia. Es decir, que el flujo sanguíneo no está siendo el suficiente. Entonces, tenemos que ir reponiendo el flujo sanguíneo de a poquito. De a poquito tenemos que ir reponiendo para no ocasionar encharcamiento pulmonar, cardíaco en este paciente que tiene desnutrición. Luego, al enflaquecido grave, a ese que es piel y huesos, también tenemos que internarlo. ¿Por qué? Porque le está faltando lo que es grasa, lo que es tejido muscular. Entonces tenemos que reponer lo que está faltando, porque además lo más probable y lo más seguro es que tenga una patología de base. Cuando la talla para la edad no tiene mejorías, está en menos de 2 desviaciones estándar, quiere decir que se está quedando pequeño. Y ahora tenemos que identificar por qué está quedándose pequeño, porque no hay mejoría. Quiere decir que le está faltando algunas hormonas, por lo tanto, lo más probable es, y para eso tenemos que hacer estudios endocrinológicos. Y todos aquellos niños que tienen un peso para la talla en menos 2 desviaciones estándar, pero que tiene complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Tos, después diarrea, después problemas de oído, problemas de sarampión, fiebre. Entonces, cualquier otra patología que ya vaya más allá de los 3 días, tenemos que hacer tratamiento hospitalario para identificar la causa y luego externarlo con las medidas de alimentación adecuada. Entonces, ya hemos visto cómo nos podemos encontrar con el desnutrido y vemos que el desnutrido va a tener 2 características importantes. Uno que va a ser complicado y otro que no es complicado. El no complicado es aquel que está hinchadito nomás, pero no tiene lesiones en su piel. En cambio, el otro está flaco y está tranquilo al lado de la teta de la mamá. Pero cuando empiezan a haber patologías de base, entonces debemos realizar tratamiento. Tratar la hipoglicemia, dice. ¿Cómo vamos a tratar la hipoglicemia? ¿Cómo creen? Primero, le tenemos que dar leche materna. Si es un menor de 1 año, ya sabemos que tenemos que incentivar la leche materna. Pero si no, le tenemos que dar fórmula artificial. O si no, le tenemos que dar lo que dice aquí. A ese desnutrido le está faltando azúcar. Entonces le podemos dar, sacamos de un frasco
que viene al 10%, 50 ml de azúcar. Cada día le tenemos que ir dando azúcar. O luego le tenemos que dar una cucharilla colmada de azúcar en 3,5 cucharadas de agua. O sea, le tenemos que dar azúcar. Vean ustedes, azúcar. Por todo lado, azúcar. Luego le tenemos que dar fórmula F75 o alimentación cada 2 horas y antibióticos por si sea necesario. ¿Cuál es la fórmula F25? Es esta. Aquí tenemos las fórmulas para administración en el niño, para darle. F75. ¿En qué consiste? En que la enfermera va a preparar leche, esta cantidad, azúcar, esta cantidad, harina, esta cantidad, aceite vegetal, minerales. Le puede poner una cucharilla de algunas vitaminas, todo esto, y esta cantidad de agua. Es lo que vamos a dar al paciente que necesita esto cuando tiene hipoglicemia. Entonces, fórmula. Y le vamos a ir dando de a poquito, cada 2 horas. Como están viendo, entonces el tratamiento es complicado porque tenemos que estar al lado de ese niño cuando tiene hipoglicemia. Y si el niño está inconsciente, entonces tenemos que hospitalizar, tenemos que colocar solución glucosada en vena, tenemos que alimentarlo por sonda, también darle azúcar, tenemos que seguir dándole por sonda su fórmula, también sus alimentos por sonda y su antibiótico, si el niño tiene hipoglicemia. Entonces, es un tratamiento de tipo hospitalario. Luego, ¿cómo tratamos la hipotermia? La hipotermia vamos a tratar dándole ¿qué? Dándole primero su alimento. Al darle su alimento, vamos a hacer que entre en normotermia. Y luego abrigar. El ambiente donde esté el niño tiene que tener una temperatura. ¿Entre cuántos grados será? ¿Cuántos grados debe tener el ambiente para recuperarlo a este niño desnutrido grave que está hospitalizado? ¿Cuántos grados creen que debe estar el ambiente? 30 grados. No, pues vamos a estar transpirando. Menitos, ¿cuánto? De 24 a 26 grados centígrados. O sea, para nosotros eso ya es caliente. Es un calorcito que nos va a hacer transpirar. Pero al desnutrido lo va a mantener tibio. Pero así así queremos que esté. Entonces tenemos que tenerlo a esa temperatura. Temperatura en el ambiente. Y arroparlo, abrigar desde la cabeza hacia abajo. Bastante abrigado. ¿Cómo vamos a tratar la deshidratación? La deshidratación se trata con solución glucosalina. Ustedes van a aprender que cuando un niño tiene deshidratación grave, la rehidratación se hace en 3 horas. Pero en el desnutrido, la deshidratación no se hace con solución Ringer ni con solución fisiológica. Se hace con solución glucosalina. Solución glucosada, unos 2/3 y 1/3 de solución fisiológica, y mezclamos los dos en un mismo envase y le damos a 15 ml hora. ¿Qué quiere decir? Poquitito le vamos a dar. Si pesa 10 por 15, ¿cuánto es? 150. Eso tenemos que pasar en las horas que queramos. Puede ser en 2 horas, en 3 horas, pero nunca en 1 hora. Si no, tenemos que ir dando de a poco, porque recuerden que estamos compensando de a poco la deshidratación. O sea, y no es solamente con Ringer, ni solo es con fisiológica, como se hace en un niño que tiene un peso adecuado, sino se hace con solución glucosalina, porque si le damos Ringer, ¿qué tiene el hígado? Tiene un hígado graso, el desnutrido. Entonces no va a poder metabolizar el bicarbonato y no se va a poder transformar en el bicarbonato, no se va a poder transformar en el hígado y ese niño va a formar más bien mayor acidosis metabólica. Entonces no es conveniente dar eso, ni tampoco solo solución fisiológica, porque recuerden que el desnutrido tiene gran cantidad de sodio. Entonces, para movilizar eso, tenemos que darle más aguado. Pero si le damos solo solución fisiológica que tiene 145 miliequivalentes por litro de sodio, igual estamos dando más, entonces mayor encharcamiento en el desnutrido. Por eso mezclamos azúcar con sal. El azúcar para que saque el sodio del medio intracelular. Y a cambio entre
el sodio que tiene que estar dentro del rango normal. Entonces va a ir equilibrando los excesos que tiene cuando damos con solución glucosalina. Inicialmente, si no ha orinado, no le damos potasio, pero sí tenemos que darle sodio para movilizar los líquidos y distribuir en todos los compartimentos. Si habría algún desequilibrio de tipo metabólico, entonces tenemos que hacer una gasometría y tenemos que corregir el trastorno metabólico. Este desnutrido grave tiene infección, entonces tenemos que identificar la infección. Puede ser infección urinaria, puede ser infección respiratoria, puede ser infección gastrointestinal. Entonces, identificar el foco. Identificado el foco, entonces eso nos dice que debemos hacer pruebas laboratoriales. ¿Cuáles serán las pruebas laboratoriales útiles que tenemos que utilizar en el paciente que tiene desnutrición grave? Las pruebas útiles son, anoten, hemograma, las pruebas útiles, hemograma, glicemia, hemograma, glicemia, función renal, función hepática, ionograma, examen general de orina con cultivo y antibiograma. Luego, examen de materia fecal, de moco fecal con coprocultivo. Prueba para descartar tuberculosis. Pruebas para descartar malaria. Son pruebas útiles que tenemos que realizar. Y si el caso amerita, tendríamos que hacer algún estudio complementario, como por ejemplo radiografía, como por ejemplo una ecografía. Y las pruebas, dependiendo del desnutrido, entonces pediremos dosificación de proteínas. ¿Le vamos a pedir proteínas al marasmático? No. ¿A quién le vamos a pedir? Le vamos a pedir al cuasiorco. Entonces, para él es útil, pero para el marasmático no es útil. En cambio, existen otras pruebas que no son útiles, pero en algún momento tenemos que considerar, como por ejemplo un ATAC, dependiendo si es un desnutrido grave que tiene alteración del estado conciencial, entonces de repente está entrando en autismo, hacer un ATAC, hacer un electroencefalograma, hacer un electrocardiograma para ver cómo está la función eléctrica del corazón, hacer dosificación de hormonas, dosificación de minerales. Esas son consideradas pruebas no útiles, pero que en algún momento va a servir. Luego tenemos que hacer una corrección de los micronutrientes. ¿Cómo? De a poquito. ¿Y cómo vamos a corregir los micronutrientes? Vamos a corregir en base a esto. En base a las fórmulas. Fórmulas F75 cuando está en fase inicial y F100 cuando está en fase de rehabilitación. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde nosotros cómo vamos a trabajar con el desnutrido. La primera fase es una semana para corregir de a poco las deficiencias nutricionales, de a poco. Y dice alimentación prudente. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a dar, si le toca 20 cucharas, no le vamos a dar 20. Si le toca 8 cucharas, no le vamos a dar 8. ¿Cuánto le daremos? 3. Y las 8 cucharas las vamos a distribuir en todo el día. O sea, de a poquito debemos ir alimentando y estabilizando en la primera semana. Y luego viene una semana de recuperación, de rehabilitar al paciente, de recuperarlo hasta que llegue más o menos a un 80% de sus funciones vitales. Y eso va a ser en el lapso de 2 semanas hasta 6 semanas. Quiere decir que tenemos que recuperar en ese tiempo, en 1 mes y medio que tiene que estar hospitalizado, controlando la glicemia en forma diaria o a veces interdiaria, controlando la hipotermia que vamos a iniciar con la alimentación, el abrigo y la temperatura ambiental. Debemos evitar el acúmulo de gente alrededor del niño. Luego, la hidratación solo va a ser
a 15 ml kilopeso hora. La rehidratación tiene que ser lo más lenta posible. La hidratación de ese paciente que tiene deshidratación va a ser con solución glucosalina. Ya sabemos por qué. No podemos darle solo fisiológica o solo ringerlatato. No se puede dar. Debemos dar así, de a poquito y en forma larga. Todo eso nos va a ocasionar que nosotros tengamos que hidratarlo a veces en forma oral. ¿Cómo vamos a hidratar? Normalmente al paciente que está con deshidratación le damos suero de la vida, le damos sal de rehidratación. Pero al desnutrido no le podemos dar lo mismo. Tenemos que, miren, esto les voy a leer. Es un poco bien complicado, pero dice, la sal de rehidratación en el desnutrido se llama Resomal. ¿Por qué se llama Resomal? Porque le estamos bajando su concentración, pero le aumentamos más agua. O sea, en lugar de aumentar 1 litro, le aumentamos 2 litros. Y se va diluyendo los concentrados, los minerales, los nutrientes que tiene la sal de rehidratación. Y así diluida la sal de rehidratación se denomina Resomal. En las primeras 12 horas le tenemos que dar a 100 ml kilo peso. ¿Qué quiere decir eso? Que si pesa 8 por 100, ¿cuánto es? 800 ml. En el normal, en el desnutrido normal, que no tiene ningún problema carencial, la rehidratación cuando está deshidratado se hace en 4 horas. En cambio, que en el desnutrido, la deshidratación se trata en todo el día o en toda la noche, quiere decir en 12 horas. Los 800 en el desnutrido, en el deshidratado normal, en el que no tiene signos carenciales, se da en 4 horas. En cambio que en este desnutrido, los 800 se da en 12 horas. De a poquito, dice, a 5 ml kilogramo. Si pesa 8 por 5, ¿cuánto? 40. 40 ml le tenemos que dar en las primeras 2 horas, cada 30 minutos. O sea, no es lo mismo que en el deshidratado eutrófico, para que me entiendan, aquel que tiene peso y talla adecuado. En cambio, en este, con mucha cautela. Y las siguientes horas le vamos a dar ya no a 5 ml kilogramo, ya no 40 ml cada 30 minutos, sino le vamos a dar 10, 8 por 10, 80. 80 ml vamos a ir dando cada hora por las siguientes 10 horas y completamos lo que le estamos... Así, tenemos que calcular matemáticamente lo que le vamos a hidratar al desnutrido. O sea, ustedes están viendo que hidratar al desnutrido es más complicado porque esta tablita tenemos que tener en nuestro frente para saber qué tanto le corresponde. Y después, pasado el primer día, ya no le vamos a dar en este rango, sino le vamos a dar 100 a 200 ml después de cada deposición. Tenemos que ir dándole. Y posteriormente le vamos a dar su comidita, pero su comida no es la que habitualmente tenemos que dar, sino es estos micronutrientes que la enfermera le tiene que preparar. Maicena, azúcar, aceite, ADN. Entonces son preparados especiales que tiene que recibir el niño, que tiene que recibir e ir dando de a poquito. Luego, cuando nosotros hayamos terminado esto, si no, aquí están las diferentes composiciones de las sales de rehidratación que podemos darle al desnutrido. Que es en esta composición que viene, podemos darle, pero si ustedes se fijan, tiene que haber un personal especializado para darle las sales de rehidratación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se da primero la mitad, luego un poquito más y luego en todo el día ir dando cada hora en forma milimétricamente cuantificada. Pero si eso no da resultado, entonces pasamos los líquidos a vía endovenosa. A vía endovenosa a 15 ml kilopeso hora o a 4 ml kilogramo. Igual, demasiado poquito.
que le estamos dando, o sea, gotitas apenas que van a entrar. Ahora, si tuviera necesidad de darle sangre, la sangre normalmente se pasa en unas 2 horas. Y aquí en el desnutrido le vamos a pasar en 3 horas. Pero de preferencia tiene que ser no paquete globular, no plasma, tiene que ser sangre total. La sangre total va a aportar glóbulos blancos, va a aportar vitaminas, va a aportar minerales. Y después de haber un poco compensado el déficit de líquidos, recién vamos a alimentar. Pero si no, debemos postergar nomás la alimentación del niño. La alimentación del niño, la F75 y la F75 es para el periodo inicial y la F100 es para el periodo de rehabilitación. La enfermera prepara así todos estos nutrientes, va a preparar así y le tiene que dar en la mañana, cada 2 horas, de a poquito, hasta que el niño tolere. O sea, tolera, recién podemos continuar con nuestra alimentación. Como ustedes están viendo, el alimentar al niño desnutrido se basa fundamentalmente en lo que le está faltando. ¿Cuándo tenemos que tener precaución? Cuando este niño desnutrido tiene complicaciones. ¿Qué complicaciones? Pueden ser infecciones gastrointestinales, pueden ser diarreas, pueden ser infección urinaria y lo más habitual son las infecciones respiratorias. Primero tratar la patología de base y luego recién hacer un periodo de estabilización de la desnutrición y luego un periodo de rehabilitación. De manera que ese niño desnutrido puede vivirse en el hospital. ¿Por qué? Porque recuperar es bien complicado. La fase de estabilización, que normalmente debe durar 1 semana, en nuestro medio dura 1 mes y la estabilización dura otros 2 o 3 meses. Entonces, el paciente con desnutrición no está un día, está meses, hasta años para lograr, porque hacerlo recuperar como nosotros quisiéramos en corto tiempo no se puede. Y la gran mayoría de las veces, como está mucho tiempo en el hospital, el desnutrido se muere. Se muere por las patologías sobreañadidas que se está produciendo. Como ustedes comprenderán, el descomponer un producto para un desnutrido, como es la sal de rehidratación, como es esto, y el volverlo a componer, como es esto, siempre nos trae problemas. Entonces el niño puede ir bien como también puede ir mal. O finalmente, el mantener los líquidos vía endovenosa, que es muy poquito, miren, demasiado poquito, entonces el niño fallece porque no estamos compensando como debería y el organismo nos gana y va a fallecer debido a que no se ha podido compensar lo que le ha faltado. Entonces, generalmente, ¿qué les pasa a los desnutridos? Mientras estén al lado de su madre, por más graves que están, logran vivir más tiempo cuando están en el hospital. Entonces, vean ustedes que a estos hay que temerlos cuando están en su 3er grado, cuando los vemos así, como en estas figuras, cuando vemos así, requerimos mucho tiempo. Y cuando lo vemos como este niño que está acá, como este, también se va a morir. ¿Por qué? Porque ya está en su grado de descompensación. Entonces ya está con una falla en todos los órganos, aparatos o sistemas. Entonces más difícil para nosotros. Si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, con eso hemos terminado la clase. Nos estaríamos viendo el día sábado en su examen de los temas que les he pasado a la plataforma. Son contenidos, son artículos, son algunos conceptos extractados de algunos libros que ustedes deben leer. Deben leer en la gran mayoría de las hojitas. Preguntas, jóvenes. Doctora,